Hola, y estamos conectando el Instagram Live de Confianza y Decisiones, parte de un ciclo que comenzamos en abril sobre confianza y decisiones y que hoy tiene una nueva invitada que es Karen Marón. Ahí estamos conectando con ella para conversar sobre el periodismo en zona de conflictos. Es reportera en zona de conflictos de gran trascendencia internacional. Ahora, en cuanto nos podamos sumar, les voy a comentar, la vamos a presentar. Ahí está, muy bien, ahí nos encontramos con Karen. Ahora sí. Hola Ale, ¿cómo estás? Ahí estamos esperando a Karen que acepte la invitación a compartir el videito. Hola Karen, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ves que ahí se nos corta un poco la cabeza? Fíjate, es el momento de acomodar. ¿Sí? A ver, ¿ahí? ¿Estamos mejor? Más arriba, ahí está. Mira, ¿ahí? Ahí parece que sí, ¿no? Se te corta un poquito ahí. A mí parece que se me corta, pero en realidad es la pelada, ¿viste? Que está. Ahí estamos, mira. Bueno, ahí está, perfecto, bárbaro. Ahí, Sí, ahí. son Más atrás tengo la pared. perfecto. Son los primeros live, ¿no? De Instagram. Cada red tiene su lógica. Y a todos nos cuesta un poco entrar en la lógica de cada red. Así que, pero está buenísimo. La idea es potenciar la comunicación. Y comenzaba siempre comentando que es parte del ciclo de confianza y decisiones, que es el ciclo de conversación. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con vos, que te voy a presentar, porque tenés en la presentación ya, nos encontramos con varios temas que son interesantísimos y que conectan además con estos temas que estamos planteando. Sos top 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados, nombrada en Londres por la Asociación contra la Violencia Armada. Esto realmente es muy importante, ¿sí? Es algo a destacar y uno dice de otros lugares de desarrollo profesionales, decimos, lo importante que es 100. ¿Cómo lo vivías eso? Lo vivo, bueno, primero, Miguel, muchísimas gracias por la invitación, te lo agradezco muchísimo. Para mí es un gusto estar intercambiando estas experiencias contigo y, por supuesto, agradecerles a todas las personas que van a participar. En primera instancia, eso, el agradecimiento total por la invitación. Y a lo que te referís específicamente cuando recibí este reconocimiento, eh, creo que me enteré estando en Damasco. O sea que estando en Siria, en Damasco, recibo un mensaje de Twitter informándome esto. ¿Qué es lo que me produjo? Es una mayor responsabilidad social, porque eh, cuando te comentan cómo fueron seleccionados los 100 corresponsales más influyentes del mundo, que vos sabés perfectamente que no es lo mismo importante que influyente, cosa que yo después comprendí, eh, la explicación de cómo fueron elegidos esos corresponsales fue una investigación de diferentes profesionales a través de los años que fueron analizando todos nuestros trabajos. Uh-huh. Y a mí eso me impactó muchísimo, que un equipo de especialistas estuvieran
visualizando tantos trabajos de televisión, de radio, como escrito, el trabajo de tantos corresponsales en zonas de conflicto. Entonces, para mí implicó directamente, como te dije antes, que tenía que hacer mejor el trabajo, una gran responsabilidad. Si yo ya tenía el concepto de responsabilidad social y de ética dentro de mi actividad laboral, eso fue un impacto muy importante y se fue afianzando se afianzó en el momento que lo recibí, pero se fue afianzando a través de los años. Y sobre todo por lo que significa, ¿no? Porque me parece que tuvo que ver con el tema de trabajar no solamente desde la geopolítica, sino el sello que yo le imprimo a mi trabajo, que es lo que le denomino humanización del conflicto. Es trabajar mucho con la población civil, que son las víctimas o los inocentes, ya no les digo víctimas, son inocentes de las guerras o de los conflictos. ¿Y por qué, Miguel? Porque uno puede entrevistar a un político, un dirigente, un terrorista, al líder de una milicia, y todos tienen un discurso, y eso también tú lo sabes, armado, preparado, es propaganda. En cambio, cuando te acercas a un refugiado, a un desplazado, a la población que sufre, que se queda con algo como es, por ejemplo, no solamente que se queda sin su casa, mueren sus hijos, su esposo, su esposa, su familia, o sea, quedan en el desamparo absoluto. Ellos no tienen margen para hacer propaganda o mentir. Entonces, a mí me gusta contar la historia a partir de los inocentes de la guerra. Y entonces, justamente esta institución, que se llama Acción contra la Violencia Armada, que no los conozco, que eso también para mí fue muy gratificante, porque la mayoría de los premios que tengo yo no conozco a la gente, ni tampoco fue por aplicación, me generó todo eso. Mirá vos, impresionante. Sigo leyendo algunos aspectos de tu trabajo, digo algunos porque en realidad tenés una vasta trayectoria y, digamos, antecedentes muy impresionantes, ¿sí? Sos reportera, periodista de guerra, productora y analista geopolítica, especializada en conflictos armados y política internacional, con cobertura en más de 30 países. Me parece muy, muy importante esta idea de destacar la geopolítica, ¿no? Porque hablar de geopolítica, hablar de estrategia, es conocer el mundo, es saber cómo son los componentes del poder, o al menos explorar cuáles son los componentes del poder o de los poderes que están en pugna. Es atrapante la geopolítica. Y así lo tomamos. Así es atrapante la geopolítica, por eso, como tiene que ver la geografía, la política, y de ahí la idiosincrasia, la cultura, los idiomas, las religiones, eh, las culturas particulares, hace que uno tenga que ser un gran estudioso, porque no es lo mismo cubrir un conflicto en Oriente Medio que en África, que en Latinoamérica. Entonces, uno tiene que dedicarse muy específicamente a analizar, primero analizar el territorio particular y sus especificidades, pero como todo está cruzado en este mundo, todo lo que sucede de aquí a 15.000 kilómetros de distancia nos va a impactar directamente, y a veces uno no tiene esa visión de lo que sucede, como es el efecto mariposa, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero eso sucedió en otro continente, en otro lugar, y eso tiene una incidencia directa en este mundo con las particularidades que se tienen. O sea, todo conflicto es diferente, puede tener cosas en común, pero sí está cruzado por algo que lo he visto a través de los años, que es la obtención del poder, la obtención de recursos naturales en algunos casos, de aspectos geoestratégicos o geopolíticos y militares, y porque, a ver,
yo recuerdo una frase que me dijo alguien en Irak hace muchos años. Si nosotros no tuviésemos petróleo, nadie nos hubiera invadido u ocupado. Y si uno agarra un mapamundi, ve la zona, para mí es como el tema de trabajar con los mapas y demás es muy interesante, porque allí ves que cómo puede ser que se desencadenan conflictos o crisis sociales o políticas o económicas o la guerra en sí misma, y ves que es el lugar donde hay algún recurso donde otros lo desean, pero siempre lo que tienen en particular es el sufrimiento de la población civil. O sea, hay vectores que son iguales, con muchas diferencias, en muchos casos, como dije anteriormente, pero siempre son los seres humanos más indefensos, los más pobres, los más vulnerables, que son los más afectados en todo tipo de conflictos y de crisis. Claro, sería lo que para Kant, Carlos Nino tiene un libro, tenía, fallecido Carlos Nino, constitucionalista, que se llama El juicio del mal absoluto. Y ahí él toma las ideas de Kant y de Hannah Arendt. Kant habla del mal radical y Hannah Arendt habla del mal absoluto. Es decir, ese mal que solo se compara con la violación a los derechos humanos y el principal de todo es la guerra, ¿no? Cómo afecta a la humanidad. No hay forma de encontrar, si bien me parece, y esto vos lo relatás, he visto varias de tus exposiciones, toda la trama humana que a veces se ve muy positiva, pero la guerra en sí es absolutamente el mal, claramente, ¿no? Claro, por eso parece que fuera una frase hecha, pero es algo que yo siento realmente. Cuando digo que la guerra es el infierno creado por el hombre. Recuerdo que había leído cuando era muy joven era una declaración de la UNESCO que decía que a partir de nuestros pensamientos nosotros, y de nuestras acciones, por supuesto, o sea, lo que pensamos, sentimos y después accionamos, podíamos ser los creadores de la paz. Bueno, si podemos tener la posibilidad de crear la paz a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, somos los creadores de la guerra, claramente. Pero ¿qué implica la guerra? El infierno absoluto, y es lo que estás hablando, justamente de lo que hablas, es el mal absoluto, porque en la guerra lo que se ve, o en determinados tipos de conflictos, eh, porque a veces los conflictos no significa que hay una variedad, eh, es múltiple la variedad de tipos de conflictos que hay. No significa el intercambio de misiles y la destrucción total como el urbicidio, sociocidio, genocidio, sino que hay otros tipos de guerras, las guerras económicas que devastan poblaciones. Entonces, por eso se habla del posconflicto y ahora también se habla de la pospandemia. Pero sí coincido contigo y lo que decís, que es la guerra es el mal absoluto y algunos otros tipos de crisis que a veces no son tan visibles, que son las guerras invisibles, también representan el mal absoluto, porque están dañando al ser humano directamente. Totalmente. Vos llegaste a Argentina después de 7 meses de cubrir ininterrumpidamente Líbano, Siria, Irak, y estuviste cubriendo las elecciones en Irán, que además es el país que se convirtió en el epicentro del COVID, de la pandemia. Ahí veía que otra vez han aumentado ahora los casos de contagio, ¿sí? Han aumentado las muertes, más de 100 muertes en un día, lo que ya se convirtió otra vez en un impacto muy fuerte, pensando en volver a las cuarentenas. ¿Cómo has vivido esa situación? Sí, fue una situación sumamente particular. Primero empecé en la última gran cobertura en lo que se denomina Gran Medio Oriente. Empecé en agosto y terminé antes de ingresar a la Argentina,
pasé por mi casa en Madrid y que voy a hacer la cuarentena en Argentina. Y fue muy particular, empezó en el Líbano con una situación muy específica, en las elecciones en Israel, algún tipo, empezaron lo que se denominarían escaramuzas, pero el tipo de enfrentamientos entre eh, Israel y el Líbano, lo cual a mí me hizo pensar en que se desarrollara la tercera batalla de Marun al-Ras, que, bueno, el último conflicto que cubrí, que fue una guerra de más de 30 días, fue en el 2006 lo que sucedió en el Líbano. De allí me voy a Siria, específicamente la idea era entrar a Idlib. Idlib es una zona en el este de Siria donde está la mayor concentración de grupos terroristas, entre ellos el Frente al-Nusra, entre ellos digo, Frente al-Nusra y todas sus subsidiarias, porque, Miguel, todos los días aparece un grupo terrorista nuevo. Es muy impresionante trabajar con el tema de terrorismo, contraterrorismo, geopolítica, propaganda, contrapropaganda, información, desinformación, ocultamiento, porque a veces una noticia que podemos dar en este momento, lo recuerdo de una productora de la BBC, transmití creo que a las 11 de la mañana, que un grupo terrorista se había adjudicado un atentado. Y ya sabíamos, y ella me lo indicó, no vamos a decir exactamente tal cosa, porque dentro de 2 horas quizás ese grupo terrorista que se adjudicó ese atentado no existe más. Es como que se arman filiales de algo que después desaparece. Entonces el objetivo era ir a Idlib a cubrir precisamente esta, quiero utilizar las palabras correctas, pero que es territorio soberano sirio donde se concentra la mayor cantidad de terroristas, de todo tipo que se te pueda ocurrir, que además también, como hecho geopolítico, están apoyados por Turquía, del territorio soberano sirio también. El gobierno de Bashar al-Assad tiene el apoyo de Rusia por cuestiones de política internacional, el apoyo de Irán, de Hezbollah libanés, que se ha convertido en Hezbollah de Siria. Después me voy a Irak en el medio de las manifestaciones, voy a cubrir un hecho en específico, pero Irak, que para mí tiene una carga emocional, personal y profesional muy fuerte, porque fue mi gran primera cobertura, o sea, un salto cualitativo, donde aprendí muchísimo de los grandes maestros del periodismo, y me parece que eso es lo más importante, me parece una de las cuestiones importantes. Cuando uno está aprendiendo, tener humildad, Miguel, porque allí yo estaba cubriendo un conflicto sumamente complejo y tuve la fortuna de estar con los mejores corresponsales del mundo y en silencio observar cómo trabajaban, pedir consejos, pedir sugerencias. Y bueno, ya la cobertura tiene 17 años. No, perdón, ingresé en el año 2004 en el primer aniversario de la invasión y ocupación. Y me parece que eso también tiene que ver con las técnicas y las estrategias. Mi estrategia allí fue afianzar la confianza a través del trabajo, pero yo conocía mis vulnerabilidades y lo que ignoraba, y mi estrategia, por decirlo de alguna forma, fue escuchar, prestar atención, observar y respetar a aquellos que hacía años que estaban realizando el trabajo. Y para volver a tu pregunta en específico, fue muy interesante porque había pedido la visa para ingresar a Irán, era en el marco de las elecciones que se llevaban a cabo en febrero, pero coincidentemente el 3 de enero se produce el asesinato selectivo del general mayor iraní, el jefe de las fuerzas Quds, que pertenecen a la Guardia Revolucionaria iraní,
en el aeropuerto de Bagdad, el general mayor iraní Qasem Soleimani, que fue todo un hecho de política internacional que además generó un movimiento sísmico, tú lo recuerdas. Ese fue un asesinato de una importancia como estaba viendo las declaraciones y todas las fuentes, el mismo David Petrov, que es director de la CIA, decía que se comparaba al asesinato, que había sido un error estratégico del gobierno del presidente Trump, porque se comparaba al asesinato del director de la CIA o del director del CENTCOM, y de otras personalidades, como de varias personalidades importantes de Estados Unidos. Bueno, la magnitud de este asesinato sucede el 3 de enero y yo tenía visa para ingresar a partir del 16 de enero en Irán. Entonces el tema era claro, pero eso fue nuevo para mí. Ahí también cambió, tuve que cambiar rápidamente y adaptarme a una situación. O sea, yo iba a entrar a un Irán sin COVID-19, sin el martirio, lo denominaban el mártir viviente, porque por eso uno tiene que estudiar, en este caso, en el Islam chiita, el concepto de mártir es absolutamente determinante, y me encuentro con una situación totalmente diferente. Entonces tengo que adaptarme en forma inmediata, de cubrir elecciones en una teocracia, a estar inmersa en una situación política muy particular, donde Estados Unidos había asesinado deliberadamente a uno de las personalidades más importantes de Irán, y en el medio de una pandemia, cosa que yo desconocía, lo supe después, o sea, mientras se estaba vehiculizando el virus y yo lo desconocía. Por eso es un tema bastante interesante, porque además estaba instalada en Qom, que fue donde se produjeron los primeros contagios, los primeros infectados y las primeras muertes. Qom es una ciudad sagrada donde se encuentra el mausoleo de Fátima Masuma o del Imam Mahdi, que ahí ya tendríamos que hablar de otros temas específicos del Islam y demás, pero por eso se convierte en el epicentro de la pandemia en el Gran Medio Oriente, porque está en la cantidad de lugares sagrados que van a visitar los musulmanes chiitas a Irán, que el tránsito de personas es permanente en toda la región del Gran Medio Oriente, África. Además, está bastante cerca de Teherán, ¿no? 150 kilómetros. Así es. Teherán, ¿no? Sí, más o menos 1 hora y media, 2 horas. Y el tema era que ya desde enero se estaba vehiculizando el virus, cosa que yo desconocía. ¿Por qué? Porque mientras se había cerrado el transporte aéreo, la conexión entre China y otros, la empresa Mahan Earth, que es iraní, seguía manteniendo los vuelos entre China e Irán, por razones comerciales, militares, estratégicas y muchas otras razones más. Y se supone, porque como digo, como en la guerra, en el COVID-19, la primera víctima es la verdad, porque hay muchísima información que no tenemos, Miguel. Hay mucha información. Además, has visto de que esto cambia permanentemente. Desde cómo cuidarnos hasta de dónde salió el virus, o cómo... hay tantas versiones, yo no quiero llamarlas teorías, me gustaría llamarlas versiones por una cuestión de respeto. Sí, algunas cosas me parecen disparatadas, pero otras yo prefiero escuchar varias teorías y vamos a ver esto donde concluye, porque también estoy buscando documentos. Es una época de fake news, ¿no? De las famosas fake news, de mucha mentira, mucha info creada, y a veces parece que si uno tuviera que procentuar la cantidad de información mentira y verdad, parece que fue la 80-20, ¿no?
Claro, por eso cuando a veces me preguntan cómo determinamos qué es fake news o no, bueno, ahora se están haciendo algunos tutoriales o algunas sugerencias. Yo confío, como lo digo siempre, mucho en la inteligencia y en el criterio de algunos seres humanos. Por eso digo que vayamos a diferentes fuentes y también, además de esas fuentes, veamos la credibilidad y la seriedad que tienen. Eh, Porque yo lo que he visto en un momento de tanta vulnerabilidad y donde también la gente está dominada por el miedo, por el terror, por la incertidumbre, cosa que tendríamos que evitar, porque eh, no, obviamente desde los aspectos psicológicos, emocionales hay que tenerlo en cuenta, pero si uno imprime más terror, y a veces hay unas fake news que son realmente escalofriantes. Entonces me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores, Miguel, también de hacer aportes para que la gente pueda distinguir entre esas falsas noticias que puede, inclusive hubo recomendaciones con respecto a la salud que han generado hechos muy importantes en la salud. A ver, no puede ser un chiste, entre comillas, que digan de que se pueden desinfectar con lavandina o con un o con un desinfectante e inyectárselo. Tú sabes de que eso sucedió en Estados Unidos y dicho por el propio presidente Trump. Y hubo casos de intoxicación gravísima. Increíble. Vivimos una época, desde el punto de vista comunicacional, realmente muy avasallante, muy disparatada a veces, y también hasta podríamos utilizar el término terrorífica, ¿no? Por eso Totalmente. me parece muy interesante esta idea del terrorismo, porque en principio fue como una construcción muy occidental la idea del terrorismo, en ese paso de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial, el terrorismo fue como el gran relato, digamos, para reacomodar las fuerzas de Occidente o de Estados Unidos. Y vos decías, Julián, que estos terrorismos que se ven son cambiantes, son células efímeras, ¿no? Es interesante ese tema del terrorismo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué otra descripción podríamos hacer? Bueno, también puede haber terrorismo mediático cuando estamos hablando de las fake news. Y yo creo que también, si recordás cuando la aparición del Daesh, ese terrorismo que nada tiene, yo no le digo Estado Islámico porque como sabes, no es Estado porque no es sujeto de derecho internacional, no es islámico porque no sigue las reglas del Islam, eso era terrorismo puro y duro, por eso en algún momento los periodistas y sobre todo en España se acordó que se lo iba a denominar por su nombre en árabe, Daesh, que significa lo mismo, eh, y recuerdo cómo utilizaban los medios, cómo podía ser eh, que tuvieran la capacidad de generar ese terror a través de los medios de comunicación. ¿Cuán responsables fueron los medios de comunicación para darle visibilidad a decapitaciones que yo jamás he querido ver, aunque he estado en situaciones en el terreno, no mirándolo desde la televisión, sino en el terreno donde sucedieron hechos, las primeras decapitaciones recuerdo que fueron en Irak. Yo nunca quise ver eso, siempre quiero ver todo, pero eso no quiero verlo porque me parece una aberración humana. Eh, y con respecto al terrorismo hay que ser muy responsable también, porque uno puede, cuando uno estigmatiza a determinados grupos, y a partir del Daesh, que ese sí es un grupo terrorista que te cuento, Miguel, con el COVID-19, por eso yo cuando tuiteo digo, mientras el COVID-19, y cuento lo que está pasando, está el resurgimiento del Daesh nuevamente en Siria. El propio Guterres, el presidente de Naciones, el responsable de Naciones Unidas,
hace una semana contabilizó la cantidad de atentados que se ha adjudicado Daesh, porque mientras el COVID-19, y digo, el mundo sigue girando, y no es algo que es una frase hecha, quiero decir que mientras nosotros estamos concentrados en el COVID-19, hay grupos terroristas que se están fortaleciendo, grupos terroristas nuevos, se están produciendo, por ejemplo, en Libia, que después del asesinato de Gaddafi, que también lo ocurrió en el 2011, se convirtió en la guarida de los terroristas más peligrosos del mundo, e inclusive en un estado donde volvió la esclavitud. Entonces, nos han hecho focalizar en el COVID-19, pero en el mundo siguen pasando muchísimas cosas, Miguel, y eso es lo que tenemos que estar atentos, porque obviamente tenemos que tener todos los cuidados pertinentes y cuidar nuestra salud y cuidar nuestra familia y la sociedad, pero que eso no nos haga salir del foco, que estamos en un mundo donde suceden muchísimas cosas. Ahora apareció, mira, hablando, que me hablabas de terrorismo, hay un campo de refugiados, por eso no nos olvidemos de esto, que se llama Rukkan en Siria, donde los seres humanos viven en el estado más deplorable que puede vivir un ser humano. Apareció dentro del campo de refugiados un grupo terrorista que lo fue detectado por los rusos y Naciones Unidas, que recibía los medicamentos y los alimentos para los refugiados y se los revendía por el triple a Daesh. Entonces, uno escucha esas cosas y digo, esto hay que contarlo, porque también en función de de lo que estamos hablando, mirá lo que yo iba a implementar. Dije, me voy a dedicar al COVID-19 y no quiero cargar a la gente con los conflictos armados o con situaciones humanitarias. Cuando veo, quizás fue un pensamiento ingenuo pensar de que con el COVID-19 iba a mermar los conflictos o las guerras proxies o subsidiarias, o se iba a prestar mayor atención a los seres humanos que estaban sufriendo, y de pronto empiezo a recibir fuentes y noticias y personas que me llaman desde el otro lado del mundo y me cuentan estas situaciones. Dije, no, tengo que seguir contando la historia. Claro. Porque yo quise correrme, pero me di cuenta que si nos corríamos de la situación global, íbamos a entrar en la ignorancia de lo que estaba sucediendo. O por ejemplo Yemen, Miguel, en Yemen hay una guerra que se denomina guerra proxy o subsidiaria, que está por un lado Irán y por el otro Arabia Saudita. Se denominan guerras subsidiarias aquellas donde dos potencias se disputan un territorio, utilizan milicias que le responden a cada uno y se producen los conflictos armados. Hay una hambruna hace 5 años, son millones los niños que se mueren. En este momento hay 20%, está el 20% de la población contagiada por COVID-19. ¿Cómo nos vamos a contar eso? Por ejemplo. Claro, tremendo, tremendo. Ahí yo tuve que cambiar de estrategia. Yo quise hacer algo de una manera para no, vamos a liberarnos de esta situación, pero cuando empecé a ver eso, si nos liberábamos de la información, yo también iba a ser parte de la desinformación o iba a contribuir a la desinformación, al ocultamiento de lo que está sucediendo. Muy importante lo que decís, que el mundo sigue. Y cuando decimos que el mundo sigue con sus contrariedades, sus contradicciones, con también sus cosas bellas, también el humanismo, la solidaridad, la cooperación. Pero estos conflictos son los que nos ponen en jaque, ¿no? Como seres humanos. Por eso me atrajo mucho tu idea de humanización del conflicto. Y además es tuya, la escuchaba
en varias conferencias, decís, esto es como lo veo yo, independientemente de marcos teóricos o de declaraciones de derechos, o sumando esa mirada, ¿no? Claro, por eso siempre digo que como yo hago periodismo, no es como lo tienen que hacer. Yo no soy un ejemplo que se debe seguir. Respeto a todos los profesionales, a los profesionales que están en el terreno, y algunos, por ejemplo, a veces se producen discusiones, no discusiones de pelea, sino discusiones en el buen sentido, desde un punto de vista de cómo ejercer la profesión. Y entonces me han dicho, bueno, nosotros no somos una ONG o fotógrafos, estamos detrás del objetivo, esa es nuestra tarea, y yo lo respeto absolutamente. Esta es mi forma de hacer periodismo. Y por eso digo, como lo hago en los conflictos, lo hago en el COVID-19. Quiero ponerle en el marco del respeto total y absoluto. La gente tiene una historia. Por eso hago esa analogía que, vos fíjate, la primera víctima de la guerra es la verdad, en la guerra, y en el COVID-19 ha sido lo mismo. Porque si no, tenemos que empezar a hablar de bioterrorismo, dónde se gestó, cómo se mutó el coronavirus y demás, porque había muchos coronavirus, pero ya se ha comprobado la mutación y se han desclasificado documentos donde es un tema muy particular que lo podemos hablar en otra oportunidad. Pero vos fíjate, Miguel, que pasan cosas muy similares. La gente muere, fallece solita, sin comunicación con sus familiares, aislada, o sea, sin su familia, sin su casa y solos. Eso sucede en la guerra también. Entonces me parece que hay que mostrar qué es lo que pasa con esa analogía y desde un lugar absolutamente humano. Son seres humanos los que se van o los que se contagian o los que afortunadamente se recuperan. No son números, porque si no siempre quedan números. Y eso es una aberración. Más de 100, hoy fueron 1000, 2000, y nos perdemos ese costado humano que es el más importante, ¿no? Claro, entonces no podés generar una empatía si del otro lado hay un número nada más. ¿Cómo podemos comprender un conflicto o una pandemia o una situación de emergencia sanitaria si solo son números? Y además siempre tratado con profundo respeto. Del otro lado hay un ser humano. Por eso para mí la empatía es una cualidad fundamental, que no la tiene todo el mundo, porque yo he visto casos extremos y espantosos que tienen que ver con el ser humano convertido en un objeto para hacerle una entrevista, y no en un sujeto, en una persona. Y eso lo veo generalmente en las guerras, en las crisis, en este tipo de emergencias, y por eso reitero, tiene que ver la ética profesional con tu ética personal. Y no se aprende en un curso que yo he sido directora durante 3 años de un curso de corresponsales, o he impartido clases, no sé, ya no tengo ni idea de la cantidad. Ahí se dan, lo que se imparte son cuestiones específicas que tienen que ver con la supervivencia, botiquín de primeros auxilios, crisis de rehenes, propaganda contra propaganda, una serie de cosas que tienen que ver con el equipo técnico que hay que llevar, la información, pero en un curso jamás vas a aprender sobre empatía, sobre cómo tratar a otro ser humano, sobre la ética profesional, porque si no tenés ética, que te enseñen ética y vos sos profesor, si vos no sos ético, no, aunque apruebes la materia, Claro. bueno, tendrás un tipo de ética, pero me comprendes a qué me refiero. Sí, sí, sí. Déjame que diga algunas cosas más que hacer también para quienes nos están acompañando y para quienes van a ver nuestros videos. Corresponsal en Oriente Medio, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Siria, Líbano, Colombia, Irán. Cubrís el conflicto israelí-palestino
desde la segunda intifada y las ofensivas militares de Israel sobre la Franja de Gaza de 2009. Cubriste la primavera árabe, desde Túnez hasta Egipto, el conflicto en Libia, 2011. Realmente, bueno, acá podrían surgir 20.000 preguntas, ¿no es así? Es para realmente una riqueza para ver qué pasa en el mundo, qué ha pasado, qué pasa, e incluso para proyectar, ¿no? Hacer un poco de perspectiva e imaginar el mundo que se viene. Digo unas cositas más. Sos miembro del Comité del Medio Oriente del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y también, es muy interesante, sos miembro del Centro Dharma para Periodismo y Trauma. Y esto muestra, y además por lo que estás contando, que obviamente quedan impactos en los personales, ¿no? Impactos emocionales, me imagino, a la salud. Eso que quienes no estamos en tu tarea, por ahí no tenemos en cuenta. Pero, ¿qué es lo común, digamos, en esas situaciones? Afortunadamente, hace unos 10 años, los medios de comunicación, y eso empezó con Reuters, empezaron campañas que cuando regresaban sus corresponsales del terreno, empezaron a darle atención psicológica. El Dart Center depende de la Universidad de Columbia y no solamente se trabaja sobre el estrés postraumático. En realidad se denominaba estrés postraumático, pero algunos profesionales ya lo denominan de la salud mental estrés traumático. Trauma es herida, y si permanentemente esa herida se abre, o sea, tenés que seguir haciendo tu tratamiento. Lo que pasa es que lo que vas adquiriendo son herramientas para gestionar las emociones. Bueno, esto se implementa más o menos hace unos 10, 12 años, como te decía anteriormente, porque veían que los corresponsales regresaban y había signos de depresión, de neurosis, en algunos casos, algunos iban solo una vez y ya quedaban muy aterrorizados, después se aislaban socialmente. Es muy difícil, al principio para mí fue muy difícil, Miguel, volver a insertarme en la sociedad cuando vos ves la hilera de cadáveres de niños que han sido asesinados, o cuando sabés de que se produjo la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros por la utilización de armas de terror, como se denomina, o cuando ves a seres humanos que están cortado su cuerpo por armas como el DIME, que fue desarrollado por la Fuerza Aérea Estadounidense, que es una mezcla de explosivo con tungsteno, donde los médicos se desesperan porque no pueden salvar a las víctimas, porque se produce una sepsis generalizada que no permiten la sanación. Cuando uno ve eso, cuando es testigo de la aberración más espantosa que los seres humanos podemos cometer, como es, por ejemplo, te decía, vuelos a baja altura y alta velocidad que desequilibran el sistema nervioso central, y mueren niños sin nacer, Miguel, porque en ese momento se producen la mayor cantidad de abortos espontáneos y nacimientos prematuros, porque cuando uno va al hospital de guerra, como lo denominamos nosotros, y te dan las estadísticas, después de eso, hay un momento que se llama punto de ruptura, y esto fue estudiado por el Instituto Tavistock después de la Primera Guerra Mundial, que analizaban cuándo se producía la neurosis de guerra en los soldados que habían participado de la Gran Guerra. A partir de ahí empiezan todos los estudios, esto ya es otro tema, que es control de masas, ingeniería social y demás, pero me voy a focalizar en el estrés traumático, como se lo denomina ahora, porque llega un momento, Miguel, que tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo e izquierdo es razón. La razón ya no puede comprender lo que uno está viendo. Entonces, es tan aberrante, yo lo estoy contando así, y realmente lo estoy sintiendo en el cuerpo, porque lo estoy reviviendo, y me genera mucha emoción revivir eso, un profundo dolor, porque yo no creo, porque somos todos responsables por acción o por omisión.
Entonces, se trata el estrés postraumático de guerra, hay periodistas que no lo aceptan o que no lo reconocen, esto tiene que ver con los periodistas, pero con los soldados y con la población civil. Miguel, el 100% de la población civil en un conflicto, en una guerra, en una situación de esta magnitud, está con estrés traumático de guerra, son seres humanos a los que hay que ayudar no solamente desde su salud física, sino desde la salud mental. O sea, el terror que se siente queda grabado en los huesos. Por eso digo, no tengo ninguna herida, afortunadamente física, pero todo el resto está grabado en mis propios huesos. Por eso, para mí es muy importante, una, por la población inocente, que es víctima del poder, de la opresión, de las injusticias, que mueren, que quedan heridos para siempre en todos los aspectos. Otra por mis compañeros que han fallecido, que los han asesinado, los han secuestrado, los han decapitado, que han vivido situaciones terribles. Y en eso me incluyo yo desde mi trabajo, que esto no es una aventura. El que voy a repudiar en forma enfática y absoluta, porque estamos hablando de seres humanos y de la peor situación que pueden vivir los seres humanos, esto no es una aventura. El que quiera es una aventura, que se convierta en aventurero, pero aquí hay varias categorías. El periodista profesional que se mantiene, que mantiene una ética y que mantiene una responsabilidad social, más muchas otras condiciones que tienen que ver con lo que somos como personas y profesionales, o si no, es yo le puse diferentes categorías, porque por una cuestión de observación. Turista bélico. El turista bélico, Miguel, es aquel que se pone, si lo consigue, el casco y el chaleco que dice Press, se saca la foto y después regresa a su país y cuenta que estuvo cubriendo un conflicto. Y en realidad el conflicto estaba o en otro país, porque conozco periodistas que cubren el conflicto en Irak desde Jordania, increíble, o que estuvieron por unas horas en alguna situación, se sacan la foto y vuelven como si hubieran cubierto un conflicto. Por favor, un poco de respeto a la población civil y a los corresponsales que arriesgan su vida por decisión propia. Nunca voy a comparar a la población civil, que son los inocentes, pero sí, porque hice un paseo y me convierto en un turista bélico, no puedo decir ni que soy especialista, ni que soy corresponsal de guerra, ni especialista en zonas hostiles, ni especialista en crisis, porque eso es un insulto a la población sufriente. O están los mercenarios que están esperando las guerras para lucrar con ello, o los adictos a la adrenalina, que es similar a los aventureros. Sí, existe la adicción a la adrenalina porque además es una reacción química. Entonces necesitan aventura y desean que se produzcan guerras. Entonces, para mí eso es inadmisible y lo voy a decir siempre, por una cuestión de respeto a los otros seres humanos, a las víctimas, a los inocentes y a los que hacen bien su trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, porque además, cuando ves que alguien, yo cuando era pequeña y tenía 20 años que hice mi primera cobertura, y yo veía a personas grandes contando sus aventuras con un vaso de whisky en la mano, solo por el estado de observación, y que no había emoción, y que nada se transmitía, digo, acá esto es una historia inventada o una historia agrandada o quiere ser el centro de atención de algo. Y con el paso de los años te das cuenta que es así, porque generalmente el que vive las situaciones, yo tengo compañeros que han sido secuestrados por más de un año. Hay algunos de ellos que no hablan de la situación, porque lo vivieron. Es tan grande el sufrimiento, Miguel, que, y yo hay un montón de cosas que no puedo contar,
que no puedo contar porque si las cuento me quebraría emocionalmente. Entonces, y en forma permanente. Entonces, es porque es tan fuerte, es tan sentido. Esto no es una aventura, esto no es turismo bélico, esto no es para adictos a la adrenalina, esto no es para sacarse una foto. Y esto también, hay gente que con la excusa del periodismo quieren satisfacer sus propios egos, que después se convierten en ídolos con pies de barro. Pero, ¿sabes qué? Afortunadamente estamos en una era de información donde sabemos quién, primero que en el ambiente del periodismo, cada uno, de este que es muy particular, la tribu, como se la denominaba, cada uno sabe quién es, pero es muy fácil saber qué es lo que hiciste y lo que no hiciste, porque tenemos ahora fuentes de información con internet y con la web así que bueno. Perdón por haber hecho la respuesta tan larga, pero era algo que para mí... No, al contrario, te aseguro que lo que contás dan ganas de escucharte horas. Nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Cuánto? Nos quedan 2 o 3 minutos. 2 o 3, mirá vos. Y digo esto, también conectando con la idea de confianza, ¿no? Sobre todo por todo esto que vos transmitís, que vivís. Fíjate que tenés una visión geopolítica, es decir, una visión estratégica, contenidos teóricos, decís que hay que estudiar permanentemente. A su vez lo emocional emerge como algo que se ve que está ahí muy, muy fuerte, muy presente. Mi pregunta va hacia esto. Confianza tiene por lo menos 3 caminos. Uno, motivación, otro se vincula a la seguridad en sí mismo, seguridad que uno brinda a los demás. Pero me interesa la idea de confianza, entendería como esperanza. Y saber, vos, Karen, ¿dónde depositar la esperanza? En este mundo que vivimos, pero que sobre todo vos lo vivís tan ahí, tan en carne viva. Yo deposito la esperanza en la innumerable cantidad de seres humanos que he conocido en las situaciones más espantosas que pueda vivir un ser humano, que han sido los más solidarios, los más empáticos, los que más cooperación, a veces gente que tiene un plato de arroz, lo divide en 3 o en 4 para 4 personas. En medio de la guerra he visto eso, en medio de situaciones muy complejas. Deposito la esperanza en los seres humanos. Hay seres humanos, por eso con esto de la pandemia algunos decían, mucha gente va a cambiar. Van a cambiar aquellos que estén preparados. Yo creo que los más egoístas, los más consumistas, aquellos que no tienen empatía, se van a aferrar inclusive más a las cosas, más a su estado de egoísmo y de desesperación, porque hay vacíos y hay huecos. Y aquellos que a veces son los que menos tienen materialmente, pero que han pasado sufrimientos profundos, los han hecho transmutar y transformar de tal manera que para mí esos son los seres que me enseñaron. Esos son los seres que me enseñaron. Y esos son los seres que a mí me dan confianza. Ahí se te cortó, perdón, se te cortó el micrófono. Que haya un cambio. No sé si lo vamos a ver. No tengo Karen, no sé si me escuchás, se te cortó el micrófono. Esos son los que me dan esperanza. ¿Vos me podés escuchar ahí? Fíjate. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora te escucho, recién se te cortó un poco el micrófono. Ah, mirá vos, a ver. Recién se te cortó el micrófono. ¿Vos me escuchás ahora? A ver, recién se te cortó el micrófono. No te escucho. Ahí sí te escucho a vos. ¿Vos me escuchás a mí? Uy, mirá vos. A ver qué será. Yo te escucho. Yo ahora sí te escucho, recién no. Entonces, ya cerramos. Te mando un agradecimiento desde mi corazón, un saludo a todos los que nos han estado compartiendo esto y quedo a tu disposición
y a la disposición de Usina de Conocimientos, así que dejo el cierre para ti. Y un gran abrazo para vos y todo tu equipo, y para toda la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Karen, ha sido bárbaro, realmente me encantó y quiero que hagamos más cosas juntos. Queremos tenerte porque aprendemos una barbaridad. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.